Mi ex me dejó cuando yo tenía 7 meses de embarazo, 2 años después apareció nuevamente queriendo conocer a nuestro hijo y ahora sus padres sienten pena por mí. Estaba confundida entre proteger a mi hijo y darle un padre. Hace 2 años, cuando tenía 20 años, quedé embarazada de mi exnovio mientras vivía con él. Vamos a llamarlo Travis. Estuvimos juntos casi 3 años cuando quedé embarazada y ya llevábamos viviendo juntos 1 año y medio. Travis y yo nos conocimos a través de amigos y teníamos una buena relación. Era dulce y encantador, y nos llevábamos bien. La única queja que tenía con él era que era un poco demasiado particular con el dinero y a veces podía parecer tacaño. Pero no me importaba porque nos ayudaba a ahorrar dinero, así que no le daba mucha importancia. Estoy segura de que él también podría tener muchos problemas conmigo, pero nunca hablaba de eso, así que no creía necesario mencionarlo. No estoy exagerando, pero su tacañería era un poco excesiva y siempre buscaba formas de ahorrar dinero y reducir costos. No fue un problema para mí hasta que me mudé con él y me di cuenta de que todo lo que tenía en su casa era extremadamente barato y de muy mala calidad, ya fueran alimentos, artículos de tocador o incluso los muebles, que eran todos de segunda mano y parecían haber pasado por mucho. Antes de mudarme con él, solía pasar tiempo en mi apartamento y a veces en el suyo, pero nunca noté todo eso. Luego terminé el contrato de arrendamiento de mi apartamento porque el alquiler era demasiado alto y era más conveniente mudarme con Travis. Sin embargo, después de mudarme con él, comencé a notar esas cosas y traté de ignorarlas por un tiempo, pero no pude mantener la boca cerrada por mucho tiempo. Eventualmente decidí hablar con él al respecto y al principio protestó, pero logré convencerlo de comprar cosas nuevas para su casa. Le dije que sería como una inversión y sería bueno para ambos a largo plazo. Le prometí que dividiríamos todos los costos por igual y eso pareció calmarlo. Así que eso fue lo que hicimos. En poco tiempo, dentro de 3 meses de mudarme con él, había cambiado todo en la casa y el lugar se veía mucho mejor después de deshacerme de todo lo que él había poseído antes. Pensé que le estaba haciendo un favor y que sería algo bueno para ambos, pero aparentemente no. Supongo que ese fue el punto en el que nuestra relación comenzó a deteriorarse un poco, porque él pensaba que yo era bastante controladora y egoísta, aunque solo estaba tratando de mejorar su calidad de vida y no era algo que estaba haciendo solo para mí. Pensé que era un poco injusto de su parte decir cosas así, y me molestaba mucho cada vez que decía esas cosas, pero eso no lo detuvo de mencionarlo cada vez que teníamos una pelea. Era básicamente su carta triunfal, porque cada vez que discutíamos sobre algo, me decía que había cambiado todo su estilo de vida por mi bien y mi comodidad, y eso tenía que callarme. Pensé que eso no era justo porque yo también había pagado por las cosas que compramos, así que no era como si él hubiera pagado por todo. También estábamos dividiendo el alquiler, así que esta casa ahora pertenecía a ambos y no veía nada de malo en tratar de hacerla habitable para mí también. Pero él simplemente no estaba dispuesto a escuchar nada de eso y seguía diciendo que había cambiado todo en su vida por mí y supongo que se suponía que debía estar agradecida por eso y nunca pelear con él por eso. No rompimos a pesar de eso porque pensé que podríamos hacerlo funcionar. Las cosas se habían vuelto un poco difíciles después de que nos mudamos juntos, pero pensé que podríamos arreglarlo eventualmente, así que decidí quedarme con él. También estaba el hecho de que cuando las cosas iban bien, eran geniales, y no quería rendirme tan rápido solo por algunas peleas. Y no soy el tipo de chica que se rinde fácilmente en las relaciones. Así que continuamos peleando y haciendo las paces, pero en ningún momento ninguno de nosotros consideró la idea de una ruptura. Supongo que él quería hacer que las cosas funcionaran conmigo tanto como yo, pero tal vez eso cambió después del embarazo. Cuando descubrí que estaba embarazada, ambos estábamos muy felices y me dijo que se casaría conmigo tan pronto como obtuviera la promoción por la que había estado trabajando. Estaba muy contenta con eso porque realmente quería casarme con Travis. Lo amaba y el bebé solo nos iba a acercar más. Tuvimos un par de discusiones sobre el matrimonio, pero nunca me propuso oficialmente con un anillo ni nada por el estilo, todo fue informal. Ambos decidimos que iba a suceder a largo plazo cuando fuera el momento adecuado. Solo estaba esperando conseguir una promoción en el trabajo y había estado invirtiendo tiempo en eso durante unos meses. Una vez que obtuviera un aumento comenzaríamos a planear la boda y comprometernos formalmente. Ese era el plan con el que ambos estábamos de acuerdo y creo que incluso si no obtuviera la promoción, todavía nos casaríamos, pero eso fue bastante estúpido de mi parte. Cuando tenía 3 meses de embarazo,
decidí tomar un descanso de mi trabajo porque estaba siendo un poco estresante para mí y necesitaba menos de eso. Soy contratista y es un trabajo físicamente estresante, por decirlo menos, así que se estaba volviendo muy difícil para mí y decidí tomar una licencia de maternidad. Ahora, lo desafortunado es que había comenzado en la empresa solo un par de meses antes, y no cubren la licencia de maternidad financieramente para los empleados que han estado en la empresa por menos de un año. Así que no iba a recibir salario hasta que volviera a trabajar. Hablé de esto con Travis y él me dijo que se encargaría de todo, así que no necesitaba preocuparme. Le dije que aún contribuiría y haría lo que pudiéramos, pero simplemente no podría dividir el alquiler porque ese era mi mayor gasto. Y hasta que naciera el bebé tenía que cuidar de no gastar demasiado dinero, porque también habría muchas cosas en las que tendría que pensar después de que naciera el bebé. Así que se decidió que hasta que volviera a trabajar, él cubriría el alquiler por completo y estaba bien para mí. Pasaron 2 meses y las cosas iban bien. Él todavía esperaba obtener la promoción, pero un día simplemente volvió a casa muy molesto y me dijo que lo habían pasado por alto y que alguien más obtuvo la promoción que él esperaba. Decir que estaba devastado sería un eufemismo, porque las siguientes semanas fueron terribles para ambos. Empezó a beber y era obvio que estaba muy molesto por lo que había sucedido y ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Volvía a casa del trabajo y comenzaba a beber como si no hubiera un mañana, y yo estaba en vilo todo el tiempo porque no quería que algo malo le pasara. Traté de decirle que redujera el alcohol, pero me dijo que mientras no estuviera lastimando a nadie, no veía ninguna razón para detenerse. Estaba embarazada y exhausta todo el tiempo, así que ni siquiera tenía energía para discutir con él y hacerle ver razón. Además estaba extremadamente grosero todo el tiempo y constantemente irritable, así que no quería perder mi tiempo tratando de hablar con él. Pensé que eventualmente lo superaría, pero solo empeoró. Alrededor del 5.º mes de embarazo comenzó a reducir la bebida, pero aún seguía bastante irritable y me gritaba cada vez que intentaba hablar con él. Aún no rompí con él porque aún tenía la esperanza de que las cosas funcionaran eventualmente y él saliera de lo que fuera esta fase. Además estaba embarazada de 5 meses y mis padres vivían en otra ciudad, así que si rompía con él, no tendría a dónde ir y no quería ser una carga para ninguno de mis amigos. Estaba a punto de tener un bebé con este hombre, así que pensé que solo tendría que aguantar un poco y luego las cosas eventualmente mejorarían. Pero un día simplemente volvió a casa del trabajo y me dijo que necesitábamos volver a dividir el alquiler igualmente porque ahora no iba a ganar más de lo que estaba ganando. Ya que no consiguió la promoción, no podría manejar todos los gastos solo. Me alarmó bastante eso porque ya había optado por un descanso y estaba bastante grande en ese momento, así que me cansaba muy fácilmente, así que sería imposible para mí volver a trabajar en ese momento. Intenté decirle que faltaban solo 2 meses y luego volvería a trabajar, así que podría esperar, pero me dijo que ya había estado esperando mucho tiempo para decírmelo y simplemente no podía más. Dijo que se estaba volviendo muy difícil para él manejar todos los gastos del hogar solo y que necesitaría que yo comenzara a contribuir con el alquiler de nuevo. Pensé que era una broma o algo así, porque no había forma de que le pidiera a una mujer embarazada de 7 meses, cargando a su bebé, que volviera a trabajar solo para que él no tuviera que gastar como $1.000 más de lo que usualmente gasta. Intenté decirle que estaba siendo muy injusto porque habíamos discutido esto antes y él me había prometido que se encargaría de todo. Y ni siquiera le estaba pidiendo que se encargara de todo y pagara por todos los gastos, solo el alquiler. Todavía estaba pagando mi mitad de las compras y las otras facturas, así que no era como si estuviera dependiendo completamente de él. Pero él no estaba dispuesto a ceder de lo que estaba exigiendo de mí, y en un punto me dijo que podría empezar a pagar el alquiler en lugar de poner excusas o podría dejar su apartamento. Eso fue increíblemente insultante para mí porque cuando nos mudamos juntos pensamos que esa sería nuestra casa y aunque el contrato de alquiler estaba a su nombre, siempre traté el apartamento como nuestro lugar. Así que para él decir que me expulsaría si no pagaba el alquiler mientras estaba embarazada de su hijo fue tan loco que ni siquiera sabía qué decirle. Le dije que se calmara y pensara en ello con la cabeza fría, pero me dijo que su mente ya estaba decidida y que no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Así que ahora solo tenía que aceptar los hechos y tomar mi propia decisión. Estaba muy molesta, así que terminé gritándole ese día y se convirtió en la pelea de la década. Estuvimos en una discusión a gritos durante aproximadamente media hora y me cansé tanto que eventualmente decidí simplemente rendirme y comencé a empacar mis cosas. Me sentí humillada por cómo me había tratado y una vez más,
sacó a relucir el hecho de que había cambiado todo por mí y que era injusto que yo esperara tanto de él mientras no le daba nada a cambio. Él realmente creía que no había hecho nada por él, lo cual fue más que insultante, fue devastador para mí porque lo amaba y simplemente no podía lidiar con el hecho de que él me dijera esas cosas. Así que empaqué mi ropa y me mudé con una amiga. No quería ser una carga para ella, pero tampoco podía decirle lo que había pasado. Traté de explicarle la situación sin llorar, pero simplemente no pude contener las lágrimas y terminé llorando más que nunca porque estaba emocionalmente destruida después de esa pelea. Mi amiga Brianne fue lo suficientemente amable como para decirme que podría vivir con ella sin pagar alquiler por el tiempo que necesitara y no me dejaría sufrir. Ella y yo ya habíamos sido compañeras de cuarto en la universidad, que es como la conocí, y sabía que era una buena persona. Pero mientras vivíamos juntas cuando estaba embarazada, realmente superó mis expectativas y hizo todo por mí que incluso Travis no hacía. Antes de mudarme con ella, tenía que asistir a todas mis citas con mi ginecólogo sola porque él siempre estaba muy ocupado, pero Brianne se aseguró de que no tuviera que hacer nada de eso sola y, incluso cuando entré en trabajo de parto, estuvo a mi lado en cada paso del camino. También fue lo suficientemente amable como para permitir que mis padres me visitaran todos los días en las 2 semanas previas a mi fecha de parto, y no puedo imaginar a nadie más abriendo su casa y su corazón para nosotros de esa manera. Desde entonces hemos sido muy cercanas y mis padres se refieren a ella como la hermana que nunca tuve, y estoy de acuerdo. Ella realmente es como la hermana que nunca tuve. Volviendo a Travis, apenas estuvo allí para mí después de que me fui. Nunca rompimos formalmente, pero después de que salí de la casa ese día, esperé que me llamara y me pidiera que volviera por semanas, pero esa llamada nunca llegó. En su lugar, me bloqueó en todas partes y también bloqueó a todos nuestros amigos en común. No sé por qué tuvo que llevar las cosas a tal extremo, pero me dejó muy claro que no quería hablar conmigo. Incluso el día que entré en trabajo de parto, no pude contactarlo, así que decidí llamar a sus padres. Ni siquiera sabía si estaban al tanto de la ruptura o no porque no había hablado con Travis y sus padres tampoco me habían contactado después de la gran pelea que tuvimos, aunque antes de eso, estaban revisando cómo estaba cada semana. Pensé que deberían saberlo y tal vez se lo dirían a Travis también, así que los llamé para informarles en qué hospital estaría. No dije mucho y no sabía qué esperar, pero nadie de su familia apareció. En la llamada telefónica, cuando le dije a su madre que estaba entrando en trabajo de parto, no parecía importarle y cuando nadie apareció, me di cuenta de que realmente no le importaba, ni a ella ni a su esposo, y definitivamente no a Travis. Cuando di a luz a mi hijo, las únicas personas que estaban allí para mí fueron mis padres y Brianne. Estoy un poco agradecida por eso porque no necesito a Travis. Sin embargo, así es como me siento ahora. En ese entonces era bastante diferente. Estaba muy decepcionada de que Travis no hubiera aparecido para el nacimiento de su propio hijo, pero traté de ser fuerte porque sabía que después de este punto no había vuelta atrás. Sabía que tendría que ser madre soltera y era muy obvio para mí que a Travis no le importaba en absoluto su hijo. Lloré mucho cuando llegué a casa del hospital, pero después de terminar de llorar, decidí que hablaría con un abogado y me aseguraría de que Travis renunciara a sus derechos como padre porque si ni siquiera había mostrado suficiente interés en el nacimiento de su hijo, no había razón para que tuviera derecho a estar involucrado en nuestras vidas. Iba a cuidar de mí y de mi hijo por mi cuenta. Le dije a Brianne y a mis padres sobre mi decisión y estuvieron de acuerdo, así que decidieron empezar a hablar con abogados que se ocupan de este tipo de cosas. Una vez que decidimos por alguien, le pedimos que redactara los papeles. Personalmente visité a Travis con mi abogado aproximadamente una semana después de dar a luz a nuestro hijo, solo para conseguir que firmara la renuncia a sus derechos y ese sería el fin de todo. No había mucho de qué hablar. Le dije exactamente para qué eran los documentos y le dije que si no quería ser una parte activa en la vida de su hijo, tenía una salida fácil ahora mismo. Podía simplemente firmar la renuncia a sus derechos y estaríamos resueltos. Fue un proceso relativamente sencillo y pronto terminamos. Esa fue la última vez que lo vi y me rompió el corazón, pero sabía que era necesario a largo plazo. Eso sería lo mejor para mí y para mi hijo. Sabía que Travis era inconstante y me había roto el corazón al decepcionarme, pero no iba a hacer lo mismo con mi hijo. Había firmado esos papeles y estaba fuera como padre. No había más vuelta atrás. Después de eso, éramos solo mi hijo y yo.
No exigí pensión alimenticia de Travis porque no quería tener nada que ver con él y sabía que era muy tacaño, así que haría un gran drama si pedía pensión alimenticia. Así que tuve que trabajar muy duro para poder mantenerme a mí y a mi hijo y una vez más, Brianne fue extremadamente solidaria conmigo. Volví al trabajo solo unos meses después de que naciera mi hijo y tuve que usar mis ahorros para poder contribuir a los gastos de vivir con Brianne y para que pudiéramos dividir todo por igual. Ella nunca me lo pidió, pero quería hacerlo porque me sentía muy culpable por vivir con ella gratis, ya que ella también era solo una empleada que ganaba aproximadamente lo mismo que yo y estaba apoyándome a mí y a mi hijo sin ninguna queja. Mis padres decidieron alquilar la casa en nuestra ciudad natal para poder mudarse aquí y estar más cerca de mí. El alquiler era mucho más alto por aquí, así que era un poco caro, pero lograron conseguir un apartamento cerca de Brianne. Me pidieron que me mudara con ellos, pero sorprendentemente fue Brianne quien me pidió que no lo hiciera, ya que le gustaba vivir con nosotros y se había encariñado conmigo y con mi hijo, así que decidimos quedarnos juntas. Mis padres cuidarían de mi hijo siempre que Brianne y yo estuviéramos en el trabajo, y todo estaba genial. En unos meses, me ocupé tanto con el trabajo y criando a mi hijo que olvidé por completo a Travis, y eso realmente ayudó en el proceso de curación y superación. Cuando mi hijo tenía unos 8 meses, escuché de un par de amigos que Travis había vuelto a salir con otras personas y, sorprendentemente, eso no me lastimó ni me hizo sentir nada. Han pasado 2 años desde que rompí con Travis y ser madre soltera ha sido genial. Al menos es mejor que estar con alguien que no me ama lo suficiente y que ni siquiera se molestó en estar allí para mí y para nuestro hijo. Me mudé a mi propio apartamento hace un par de meses ya que Brianne también comenzó a salir con alguien y, aunque fue muy difícil para ambas, no estoy segura de que su nuevo novio se sentiría cómodo con este arreglo. Aún vivimos cerca y cada cosa buena tiene que terminar algún día, así que me mudé hace unos meses. Ella me visita todos los fines de semana y mis padres también, y hacemos de eso una cosa divertida. La vida ha sido buena y definitivamente no extraño a Travis. Sin embargo, hace aproximadamente una semana, Travis apareció en mi puerta y dijo que estaba listo para salir de mi vida nuevamente. Me dijo que había pedido mi dirección a un amigo y, después de mucha deliberación y citas fallidas, se dio cuenta de que había cometido un gran error y quería volver conmigo. No solo eso, sino que también quería una relación con su hijo, así que estaba de vuelta ahora. Pensé que era ridículo que esperara que simplemente lo aceptara de vuelta sin hacer preguntas y le dije que ya no era bienvenido en mi vida. Intenté cerrar la puerta, pero me dijo que no se iría a ninguna parte hasta que al menos tuviera la oportunidad de ver a su hijo. Me dijo que era bastante injusto que le estuviera negando a su propio hijo, y que ni siquiera había tenido la oportunidad de ver a su propio hijo ni una sola vez desde que nació, y ya habían pasado 2 años, así que ahora merecía conocer al niño al menos una vez. Me dijo que estaba listo para ser padre ahora y que si yo era una buena madre, haría lo correcto para mi hijo y no intentaría vengarme de él negándole a nuestro hijo. Me pareció risible porque, en primer lugar, él había terminado sus derechos como padre y tenía pruebas de ello, así que ahora no tenía derecho a exigir ver a su hijo porque legalmente ya no era su padre y durante 2 años no tuvo nada que ver con nosotros. Así que fue muy audaz de su parte volver de la nada y esperar que estuviéramos de acuerdo con eso. Literalmente me reí en su cara y le recordé que había firmado la renuncia a sus derechos poco después de que naciera nuestro hijo, así que ahora no era nuestro hijo, sino solo mi hijo, y necesitaba irse o lo denunciaría a la policía. Luego cerré la puerta en su cara y lo ignoré mientras tocaba el timbre durante unos 5 minutos hasta que finalmente se fue. Pero ahora me siento muy culpable por eso porque lo discutí con mis padres y Brianne y, aunque están de acuerdo en que absolutamente no necesito volver con Travis, no saben si esto es lo mejor para nuestro hijo. También hay otro factor que son los padres de Travis, que han estado tratando de hablar conmigo desde que lo ahuyenté. Han estado llorando e implorándome que le dé a Travis una oportunidad de arreglar todo y que le dé otra oportunidad de ser padre. Me enviaron un montón de vídeos pidiéndome disculpas por la forma en que se comportaron conmigo hace 2 años y por no estar allí para mí. Explicaron que estaban simplemente molestos porque Travis y yo habíamos terminado y había muchos problemas personales con los que también estaban lidiando, lo que llevó a tomar algunas malas decisiones. Pero ahora estaban realmente arrepentidos y habían vuelto en sí. Están tratando de convencerme de que esto es lo mejor para mi hijo porque, a largo plazo, definitivamente querrá saber sobre su padre y, si le digo que su padre quiso volver, pero yo decidí que no iba a ser parte de su vida, mi hijo va a estar muy decepcionado y solo están tratando de evitar eso.
Admiten y reconocen que Travis cometió un gran error, pero como madre debería perdonarlo porque mi hijo lo necesita. Travis también me ha desbloqueado y está tratando de convencerme de las mismas cosas. También está tratando de decirme que realmente pertenecemos juntos y sabe que estoy enojada ahora, pero eventualmente lo aceptaré y está listo para esperar por mí. Simplemente no sé qué hacer. Siento que esto es un gran dilema y me está volviendo loca en este momento, ya sea por no querer dejar que mi exnovio, que me dejó mientras estaba embarazada, vea a nuestro hijo. Actualización 1. Hola, he pensado en ello y creo que no voy a dejar que Travis vuelva a mi vida otra vez y ciertamente no voy a permitir que tenga ningún contacto con mi hijo, al menos hasta que mi hijo sea lo suficientemente mayor para saber lo que pasó. Voy a contarle sobre su padre cuando tenga 5 años y luego podrá decidir por sí mismo. Sé que aún es joven y 5 años no es lo suficientemente maduro, pero eso es lo que le dije a Travis y parece estar bien con ello, así que esa es la conclusión a la que hemos llegado por ahora. Vamos a ver si se mantiene o no. En cuanto a todos en los comentarios que me estaban diciendo que era malvada por no dejar que mi hijo viera a su padre, bueno, su padre ni siquiera estuvo allí para mí cuando estaba dando a luz a nuestro hijo, así que supongo que todos podemos considerarlo justo. Agradezco a las otras personas que fueron solidarias y amables conmigo y no me juzgaron tan severamente. El resto de ustedes realmente necesita reflexionar un poco. Actualización 2. Han pasado unos 2 días desde que tuve esa discusión con Travis, pero sus padres no están contentos con eso. Piensan que 5 años es mucho tiempo y que no es saludable para un niño pasar tanto tiempo sin tener ningún contacto con su padre. Creo que es gracioso que ahora tengan un problema con eso porque no parecían tener un problema cuando estaba dando a luz y ninguno de ellos se molestó en aparecer. Travis me dijo que ignorara a sus padres y los bloqueara si realmente llegara a eso, pero las cosas de las que me han estado acusando son realmente perturbadoras. Piensan que estoy privando a Travis de una relación con su hijo a propósito porque quiero vengarme, como si yo fuera lo suficientemente mezquina para alejar a mi hijo de mi ex solo para hacerlo sentir mal. Piensan que soy lo suficientemente egoísta para hacer eso porque obviamente no me importa mi hijo. No estoy diciendo esto, ellos lo dijeron y quería responderles, pero decidí no hacerlo porque obviamente no valía la pena. Sus padres son viejos, locos y dramáticos, y no voy a perder mi tiempo tratando de hacerles entender la verdad. Pueden creer lo que quieran, no me importa. Actualización 3. Hola, ha pasado casi un mes desde que restablecí el contacto con Travis y hemos decidido que él va a contribuir con los gastos de su hijo y tratar de hacer lo mejor posible como padre. Todavía estamos tratando de construir confianza entre los dos porque, de lo contrario, va a ser muy difícil criar bien. Podría presentarle a nuestro hijo este año, pero estamos tomando las cosas con calma ahora. Ha sido bastante arrepentido hasta ahora y sigue diciéndome que lamenta todo lo que hizo y quiere compensarlo de la mejor manera posible. Así que estoy dispuesta a darle una oportunidad y también he pensado en ello. Me he estado esforzando mucho y realmente me he estado esforzando para hacer lo mejor por mi hijo, pero aquí está Travis ofreciendo ayudarme, así que no tengo ninguna razón para rechazar su ayuda. Voy a dar una oportunidad a esto, pase lo que pase, porque es por mi hijo.